Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hacer esta bufanda que tenemos aquí, que es tipo moño. Es apta para toda la familia, puedes hacerlo en medida pequeña para niños a partir de 5 hasta como los 10 años o para jóvenes y adultos. Es muy fácil de hacer, es muy rápida, vas a poder hacer varias sin cansarte, sin fastidiarte, y si lo haces a doble hebra pues aún más fácil y más rápido. Quiero pedirte que si no te has suscrito a este canal, vayas, te suscribas, puedes activar las notificaciones para que cuando suba un nuevo video te llegue una notificación y darle like al video, compártelo con tus amistades, con alguien que creas que le interese hacer alguno de estos proyectos. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues vamos a empezar. Te voy a decir los materiales que vamos a utilizar. Yo por aquí tengo esta madeja de estambre y esta otra. Esta la construí en uno de los videos anteriores que subí al canal. Es una bola de estambre con varios colores. La construí a propósito para este proyecto. Quiero que tenga un color base y que tenga otro hilo que vaya pues cambiando de color. Como voy a tejer las dos hebras, voy a utilizar unas agujas del número 8, cinta de medir, un separador de puntos y unas tijeras. Eso sería lo que utilizaríamos para este proyecto. Vamos a tomar las dos hebras juntas, vamos a hacer un punto de inicio para empezar a montar puntos. Si no sabes cómo montar puntos, tengo un video dedicado especialmente a enseñarte paso a paso cómo hacerlo. Vamos a montar 2 puntos más, de manera que vamos a ver como que tenemos 3 puntos en la aguja. Vamos a hacer puntada de Santa Clara, que son todos, siempre vamos a estar trabajando en hacer puntos de derecho, ¿ok? Vamos a empezar, el primer punto siempre lo vamos a tejer, vamos a hacer una vuelta en estos 3 puntos. Ahí está. A partir de la siguiente vuelta vamos a ir aumentando. Vamos a tejer el primer punto y para aumentar otro punto aquí en esta ronda vamos a agarrar de esta parte. Aquí vamos a meter un punto nuevo y vamos a tejer los 2 que quedan. Vamos a dar vuelta y en cada una de las vueltas vamos a ir aumentando un punto. Vamos a tejer primer punto y tejemos de aquí, agarramos uno y seguimos tejiendo los otros que estaban ahí. Así que aquí ya aumentamos 2 puntos, ya en lugar de 3 tenemos 5. En cada vuelta aumentamos, tejemos el primer punto, vemos que aquí podemos meter un punto nuevo. Y tejemos los demás. Y vamos a seguir aumentando puntos y tejiendo de punto Santa Clara hasta que tengamos 20 puntos en nuestras agujas. Entonces voy a seguir tejiendo y ahorita reanudamos. Justo aquí llegamos a los 20 puntos. Lo que vamos a hacer ahora es seguir tejiendo ya sin hacer aumentos. Tenemos 20 puntos. Estos 20 puntos los vamos a tejer durante 8 vueltas. Vamos a seguir tejiendo el primer punto y los demás normales, ¿verdad? Ya no vamos a hacer aumentos. Entonces voy a tejer mis 8 vueltas y ahorita nos vemos de nuevo. Aquí llegué a las 8 vueltas, entonces en la siguiente voy a reducir todos los puntos, 20 puntos los voy a reducir a 10 puntos. Entonces de estos 2 vamos a convertirlos en un punto. Y siguen estos 2. Lo convertimos a un punto. Y así. Así vamos a hacer la reducción con todos los puntos. Listo, y podemos contar 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Ahora estos 10 puntos los vamos a tejer de resorte. Resorte es uno se teje de derecho
uno se teje de revés, uno de derecho, uno de revés, derecho, revés, derecho, revés. Y en la siguiente vuelta vamos a estarle haciendo caso a cómo se nos presenten los puntos. Si tú tejiste derecho, tejes derecho. Si tú tejiste revés, tejes de revés, ¿ok? ¿Cómo vas a identificar cuando es derecho o cuando es revés? Cuando es derecho podemos ver la trencita abierta, ¿ok? Y ahí es derecho. Cuando vemos que está aquí cruzadita una hebrita, en este caso 2 porque estoy utilizando doble estambre, cuando está atravesado así es revés. Este es derecho, este es revés. Si tu vuelta anterior te equivocaste y hiciste 2 derechos o 2 revés, aquí lo vas a anotar, entonces tendrías que regresarte a la vuelta anterior para corregirlo, para que esté 1 y 1, ¿ok? Ahí llevamos 2 vueltas, vamos a hacer 13 vueltas, nos queda por hacer 11 vueltas más, para completar 13 vueltas de punto resorte. Aquí llegamos a las 13 vueltas en punto de resorte. Lo siguiente es volver a tener 20 puntos en nuestras agujas. Entonces vamos a tejer y vamos a ir aumentando. Se teje el primer punto y el siguiente punto lo vamos a sacar de aquí. Vamos a tejer de derecho, todos van a ser de derecho. De aquí vamos a sacar este otro. Y tejemos el de la aguja, sacamos uno de por acá abajo y tejemos el de la aguja. Todos se tejen de derecho, ¿ok? Con este se batalla un poco cuando viene de derecho para sacar el punto que vamos a integrar en la vuelta. Se batalla un poquito, pero podemos estirarle así con los dedos y de ahí agarramos. Y este pues normal, ¿verdad? En este no se batalla tanto. Tejemos uno, agregamos uno. Contamos cuántos son: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Y de aquí podemos sacar otro más para que sean los 20. Ya tenemos nuestros 20 puntos y seguiremos tejiendo desde el punto 1 en punto de Santa Clara. Y a partir de esta vuelta vamos a tejer aproximadamente, para una medida de adulto, vamos a tejer entre 50 y 55 centímetros en este punto que es Santa Clara, puros derechos. Entonces nos vemos cuando ya tengamos esa medida. Cuando tú ya llegaste a tu medida, ya te la mediste, ya alcanzaste los centímetros que necesitabas, lo siguiente es hacer esta parte de aquí, pero le vamos a hacer un bolsillo para que podamos introducir por ahí esta parte que es como el moñito. Entonces vamos a reducir los puntos, tenemos 20 puntos, los vamos a reducir a la mitad. Cuando ya tenemos los puntos a la mitad, vamos a tejer de resorte, un punto derecho, un punto revés. Y vamos a hacer las mismas vueltas que hicimos en esta parte. Voy a pasar estos puntos que tengo aquí, los voy a pasar a un separador de puntos o retenedor de puntos.
Y vamos a acercar otro poquito de nuestra combinación de hilos. Si no tienes la facilidad de traer un poquito más de hilos combinados, lo que puedes hacer es cortarle aquí, y con este hilo que vas a tener aquí con tu bola hecha de combinación, vamos a empezar a tejer aquí en esta parte, otra parte igual que esta, ¿ok? Por eso necesitamos agarrar una hebra, bueno, 2 hebras en este caso, ya sea de esto que viene aquí, por aquí, pero necesitas cortarle, o agarrar de tus combinaciones de hilo un poquito más que tengas ahí a un ladito. Entonces, si tienes posibilidad de tener un ganchillo ahí a la mano, vamos a amarrar un poco de hilo aquí. Y ves esta parte de aquí, después, o bueno, más bien un poquito antes de lo que hicimos, de lo que tejimos, está aquí esta parte, aquí se ven estos puntitos que están así atravesados. Vamos a contarlos, deberían de ser 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por aquí, o por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es jalar por ahí el hilo. Puede ser así o puede ser con la aguja. Ubicar el primer punto de los 10 y lo podemos pasar así con la aguja, ¿ok? Vamos a ir sacando los puntos en cada uno de esos puntitos que tenemos por ahí. Cuando ya tenemos esos 10 puntos, vamos a tejerlos igual un derecho, un revés, para que sea tipo resorte. Estas son las que tejí ahorita y tienen que estar emparejados. Lo que vamos a hacer aquí es cortarle a esta hebrita y vamos a seguir utilizando este que está acá. Esta de una vez igual podemos esconderla por aquí. Cuando tú ya terminas las vueltas que se necesitan para esta parte, vamos a tejer las mismas vueltas que en la parte que iniciamos, que en esta parte nada más hicimos por un lado, ¿no? Por un lado. Entonces, cuando ya tejimos, nos quedamos en que tenemos este ganchillo con los puntos y esta aguja con estos otros. Entonces, para terminar justo aquí, para aquí empezar a tejer, voy a empezar a pasar los puntos. Primero uno de este lado y luego uno de este lado y luego otro de este lado y así, uno y uno. Cuidando que no se zafen los puntos. Listo, cuando ya tenemos los puntos todos los puntos en nuestra aguja, vamos a tejer 8 vueltas de punto Santa Clara. Si ya tejimos nuestras 8 vueltas, en la vuelta número 9 vamos a empezar a reducir hasta que nos queden nada más en nuestras agujas 3 puntos. ¿Cómo reducimos? Con el primer punto vamos a hacer, de estos dos vamos a convertirlo a 1 y el resto de los puntos los vamos a tejer normal. Eso nada más se hará al principio de cada vuelta, como te digo, hasta que nos queden 3 puntitos nada más.
Siguiente vuelta le vamos a hacer igual. De los dos primeros puntos vamos a reducirlos a 1. Ya que tenemos nuestros últimos 3 puntos aquí en esta parte, vamos a terminar la bufanda. Vamos a tejer este punto así como estuvimos tejiendo las reducciones. Lo voy a regresar a la aguja de este lado y estos dos los hago un punto. Cuando ya tengo un punto nada más, vuelvo a pasar el hilo, dejo una hebra y corto. La hebra que se queda la aprieto un poco y esta la voy a esconder dentro de mi tejido. La parte donde tiene el bolsillo, por ahí va a pasar el primer moñito que hicimos. Y así es como queda nuestra bufanda tipo moño o tipo corbata. Es una bufanda apta para toda la familia. Queda muy calientita porque es con doble hebra. Medida para niños a partir de los 5 o 6 años hasta como los 10 años. Puedes hacer una medida de 45 centímetros, lo que se teje con los 20 puntos. Y para adulto puede ser una medida de 55 centímetros. El chiste, lo importante es que quede rodeado todo el cuello y que no quede flojito, sino que quede ajustadito, cómodo. Espero que te haya gustado este video, que hagas el proyecto, me mandes una foto cuando lo termines. Si tienes alguna duda o comentario, ya sabes que en todas mis redes aparezco como Tere Olala, o puedes dejarme un comentario aquí en la parte de abajo de este video. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo proyecto. Adiós.